que han superado las condiciones de su sociedad, de esa cohesión, han salido. O sea, todos estaban amontonados en la hoguera, temiendo la noche, contando historias de monstruos que yacen, se mueven en la noche, y etc. Y uno sale en la noche, en la oscuridad, alejándose del fuego, en contra de todas las advertencias de sus compañeros, sale y se da cuenta, ahí no hay monstruos, es un árbol que se mueve. Y vuelve y pues no va a encajar, ni los otros quieren saber mucho de él porque se sienten ridículos. O sea, hay un problema y él nunca va a poder encajar. Entonces, son muchas las alegorías, las metáforas de este proceso, pero por lo general las emociones, hay una necesidad psicológica basadas en nuestras emociones que están grabadas en nuestro ADN, o mejor dicho, en cómo se desenvuelve nuestro ADN en una estructura familiar, una estructura social, para tener esa necesidad emocional de encajar en una comunidad. Nos impulsa a ¿qué? Nos impulsa a conformar, nos impulsa a limitar nuestra conducta, nos impulsa a quedarnos. Pero se puede superar. Y en un punto comentar sobre el chamán y cómo él vive solo. No era, pienso, no era mi mente cuando los humanos eran viviendo en grupos. Cuando creer en el chamán. Cuando el chamanismo, pues por ahí coincide la evolución de Homo sapiens sapiens con el arte rupestre, más o menos. O sea, están los primeros fósiles que indican que ahora hay algo diferente, pero las muestras de ello, las muestras de Homo sapiens sapiens, una de las evidencias es el arte rupestre, que es el arte chamánico. Entonces, casi uno viene con lo otro. O sea, lo más seguro es que primero, claro, lógicamente, primero viene Homo sapiens sapiens con su imaginación, no es algo que va a surgir, ¡pum!, nace uno y de pronto tiene, no, es un proceso. Y con la ansiedad, los problemas emocionales que causa esta capacidad, este impulso a imaginar y a sentir, quedarnos afectados por lo que imaginamos, pues eso va siempre en todas las sociedades, todas partes del mundo, ha impulsado hacia el chamanismo. Y pensar que en el caso de eso que el chamán dice, por ejemplo, soy el chamán, o la gente dice, ay, él es un chamán. Y era una figura y una posición de poder sobre el resto de su tribu, o él era como un médico, o qué era la relación en este caso, y cómo ser esto, qué era la cadena, era que él pensaba, como yo le digo, que el chamán dice, soy un chamán. O, ¿qué pasa? Lo que sucede es que conforme los seres humanos se despierta esta conciencia espiritual. Espiritual en el sentido de mundo de los espíritus.
literalmente. O sea, de que existe una dimensión más allá del aquí y del ahora. Entonces, los seres humanos normales, entre comillas, manejan o se desenvuelven en este mundo de 3 dimensiones más la cuarta del tiempo. Ahora, los sueños, las visiones, las alucinaciones, todo eso crean no solamente una idea, sino un impulso cultural, emocional, de que existe algo más allá de esto. En concreto, algo que se vincula con cierta existencia después de la muerte. La idea de que la mente consciente trasciende el cuerpo. Y hay una... Claro, no lo representan como la mente consciente, porque al principio no saben de mente ni esas cosas, pero está en la equivalencia entre lo que nosotros llamamos nuestra conciencia y un aspecto de ellos, el alma, el espíritu, que es independiente del cuerpo. Muchos han argumentado que ese proceso está vinculado con el sueño. La persona está dormida, sueña, en su sueño experimenta otros lugares como si fueran reales. Se despierta de su sueño y cuenta lo que ha visto. Los otros que están ahí dicen, bueno, tú no te has movido de aquí, te hemos visto. Tú no te has movido de aquí. Entonces, ¿cuál es la explicación fenomenológica? Se ha basado en la experiencia, que se ha ido a otro lugar, que se ha ido a otra dimensión. Y claro, en esos sueños muchas veces soñaban con seres difuntos, o sea, ancestros, personas difuntas, ¿no? Que se comunicaban con ellos, tenían tal. Entonces, así es como se va creando casi universalmente el concepto de que el cuerpo y eso que causa la experiencia que experimentamos, con lo que experimentamos, son dos cosas aparte. O sea, es algo... No tenían neurociencias en aquellos días, no tenían resonancia magnética, imágenes de resonancia magnética funcional ni nada de eso. Simplemente era lo que experimentaban. Comían ciertas cosas, bebían ciertos brebajes, alucinaban. Yo vi esto, yo vi lo otro. Te fuiste a tal sitio. Entonces se va creando ese convenio de que existe una dimensión, una otra edad, una otra realidad. Y en esa otra realidad es mucho más lo que nosotros aquí llamamos la quinta dimensión. Pues es mucho más grande que esta dimensión. Pues es casi infinita. Y había personas que eran más adeptas a entrar en esta quinta dimensión, sobre todo, y personas artísticamente inclinadas o tenían cierta sensitividad, quién sabe lo que les había pasado. Todo lo que atribuimos a este proceso inicial del origen del chamanismo se basa, claro, en los estudios de comunidades preindustriales como los Yanomamo, o los aborígenes de Australia, o los de Kalahari, otros lugares, los Tungus de Siberia, los esquimales del norte de Canadá, etc. Todos. Entonces, más o menos lo que te acabo de describir es una síntesis del proceso una vez que vamos desarrollando la imaginación y el desarrollo del convenio de que tiene que haber algo más que... Por eso
las personas, los seres humanos, Homo sapiens sapiens, empiezan a enterrar a los muertos. Los neandertales se supone que enterraban los muertos, pero no con tanto ritual como nosotros. Y algunos especulan que tal vez no era neandertal puro, sino se habían mezclado. Ahora, hace unos meses, tal vez el año pasado, se confirmó que en Europa los europeos tienen X por ciento, poco, pero evidencia clara de que tienen combinación con Neandertal. Neanderthal. O sea, que las especies, ¿por qué era? Homo sapiens, Neandertal, Neanderthalensis, Neandertalis, no me acuerdo. ¿Okay? Era una subespecie. Entonces, había mucha especulación en cuanto a qué pasó con Neandertal, si Homo sapiens sapiens lo exterminó, si lo exterminó a propósito, o la llegada de Homo sapiens sapiens al ser más aptos para la caza simplemente no pudieron competir. Y hubo algunos, de hecho una minoría, que dijeron que bueno, pues tal vez esas dos teorías estaban bien, pero hasta que había la posibilidad de simplemente mayores números teníamos nosotros, ellos tenían menores números y por reproducción desaparecieron. Y estuvieron la minoría, esos hasta hace poco, estoy hablando de unos meses, evidencia incontrovertible en el ADN de que los europeos, los descendientes europeos, tenemos esta sangre, esta genes de Neandertal, por lo tanto, parece ser que no se extinguieron del todo, sino que fueron absorbidos genéticamente. Pero bueno, los neandertales sí enterraban, pero no tan sofisticadamente como nosotros. Tienen una capacidad craneal similar a la nuestra, tal vez un poquito más grande, pero seguramente la arquitectura de sus conexiones, de sus circuitos, no permitían la imaginación tal como la tenemos nosotros, porque estos computadores pueden tener el mismo tamaño, pero no necesariamente los circuitos no necesariamente son iguales, no van a tener las mismas propiedades. Entonces nosotros teníamos ciertas capacidades, seguramente ellos tenían otros que nosotros no teníamos, como memoria, olfato, otros sentidos. Pero bueno, el total es que mientras que nosotros enterramos nuestros muertos con rituales, enterrándolos con herramientas, con ornamento, arte, etc., claramente había un concepto de el más allá. Pues en las comunidades universalmente que se desarrolla una persona, típicamente en la comunidad, que es el enlace entre el mundo ordinario, la dimensión ordinaria, y la otra realidad, el mundo espiritual, esa dimensión. Y ese es el chamán. El chamán en norte de Asia, en partes de África, etc., solamente o primordialmente en Sudamérica usa alucinógenos. Pero en otros lugares del mundo es más bien con tambores con danza y otros instrumentos, pero y entra en un trance consciente, que yo en mis investigaciones establecí que es simplemente un mismo trance que trance hipnótico. Y en ese trance experimenta este mundo espiritual. Mundo espiritual que con el desarrollo de la cultura viene a ser la base, o sea, de la mitología. Porque ahí es donde, en esa dimensión, es donde están los espíritus de los ancestros, que luego con el tiempo se les atribuyen mayores y mayores poderes y se convierten en dioses. Hay un libro muy interesante, se llama La danza del fantasma, The Ghost Dance, de Western LeBar, que explica que el primero estuvo el chamán. Después, esos chamanes se les va atribuyendo mayores y mayores poderes y de ahí surge el concepto de los grandes espíritus y los dioses.
que han superado las condiciones de su sociedad, de esa cohesión, han salido. O sea, todos estaban amontonados en la hoguera, temiendo la noche, contando historias de monstruos que yacen, se mueven en la noche, y etc. Y uno sale en la noche, en la oscuridad, alejándose del fuego, en contra de todas las advertencias de sus compañeros. O mejor dicho, en cómo se desenvuelve nuestro ADN en una estructura familiar, una estructura social, para tener esa necesidad emocional de encajar en una comunidad. Nos impulsa a ¿qué? Nos impulsa a conformar, nos impulsa a limitar nuestra conducta, nos impulsa a quedarnos. Pero se puede superar. Y en un punto comentar sobre el chamán y cómo él vive solo. No era, pienso, no era mínimamente cuando los humanos eran viviendo en grupos. Cuando Uno sale y se da cuenta, ahí no hay monstruos, es un árbol que se mueve. Y vuelve y pues no va a encajar, ni los otros quieren saber mucho de él porque se sienten ridículos. O sea, hay un problema y él nunca va a poder encajar. Entonces, son muchas las alegorías, las metáforas de este proceso, pero por lo general las emociones, hay una necesidad psicológica basadas en nuestras emociones que están grabadas en nuestro ADN. Creer en el chamán. Cuando el chamanismo, pues por ahí coincide la evolución de Homo sapiens sapiens con el arte rupestre, más o menos. O sea, están los primeros fósiles que indican que ahora hay algo diferente, pero las muestras de ello, las muestras de Homo sapiens sapiens, una de las evidencias es el arte rupestre, que es el arte chamánico. Entonces,